pues vayamos a la defensa. ¿Por qué hablo de borrador? Porque la ventaja que tenemos en la Universidad Andina es que no empastamos después de la defensa, de tal forma que si hubieran eventualmente algunos pequeños ajustes que el tribunal recomendaría, todavía es probable de mejorar el documento para tener un ejemplar de excelencia antes de dejar en la biblioteca ya empastado, cosa que en otras universidades no se da la figura, y pues a veces las observaciones del tribunal en la defensa ya quedan solamente como un mero enunciativo, pero no se puede ya mejorar el trabajo en sí, a menos que sean observaciones de fondo, y eso implicaría la suspensión en algunas universidades de la posibilidad de la graduación y pues postergación para que vuelva a defender el documento, ¿no? Que eso también suele suceder. Bien, entonces, a partir de el primer peldaño era la base epistémica, después venía el tipo, después del tipo de investigación que hemos visto un abanico de opciones, que de hecho no eran ni siquiera las únicas, ustedes han visto ya algunas otras, profesor Arandia también. Luego venía lo que corresponde a lo que podía ser experimental, cuasi experimental y no experimental. Luego vimos los métodos, tanto teóricos como empíricos, con los 4 pares antagónicos, y en los empíricos los 3 como la observación, medición y experimentación. Corresponde el día de hoy trabajar con las técnicas de recojo de información. Vamos a ver de manera genérica qué son las técnicas, después entrar como parte del mismo tema a lo que es la encuesta, la entrevista y el estudio de caso. El día de mañana vamos a ver cómo hacer un grupo focal, vamos a ver el tema de la legislación comparada, que les había dicho que me interesa compartir y mirar con ustedes un poquito cómo hacer un cotejo cuando esto amerita, porque no reduce, y habíamos dicho, a normativa, en algunos casos también cotejar otros elementos. Y si nos da el tiempo, mañana estaría también mirar un poquito de lo que es la redacción científica en la tesis. Y sobre todo porque para la presentación de un documento como la tesis hay que tener un lenguaje académico y hay que diferenciarlo del lenguaje coloquial y del lenguaje que suelen presentarse de manera indistinta en las investigaciones, y quiero puntualizar, no es extenso ese tema tampoco, pero cómo lograr una redacción científica, qué previsiones, qué tendríamos que atender o incurrir en errores cuando vayamos redactando los capítulos de nuestra investigación. Bien, a partir de eso, amigos, empezamos ahora con las técnicas de recojo de información. Cuando hablamos de la base epistémica, enfoque cuantitativo, cuando el investigador seleccionando una técnica de recojo de información, esta va a ser altamente concordante con el enfoque que ha determinado. Aquí es donde no podrían ser contradicciones. No puedo hablar de un enfoque cuantitativo y trabajar con una técnica cualitativa, y tampoco viceversa. Y si voy a hacer uso de ambas, enfoque mixto, tendré que presentar mínimamente una de las técnicas cuantitativas y una de las técnicas cualitativas. Vamos a ver, hay muchas, ¿no? Pero vamos a ver sobre todo en lo cualitativo. Como estándar, en lo cuantitativo se trabaja con las encuestas, cuando es el propio investigador el que desarrolla. Pueden trabajar ustedes con los modelos econométricos, que ustedes también han estado apuntando a aquello, por lo menos unas 3 o 4 personas en curso han hablado de la presentación del modelo en sus investigaciones. Y como técnicas cualitativas, pues tenemos una ya mucho más ampliado.
Entre las técnicas de corte cognitivo podemos encontrar entrevista, grupo focal, bitácora, podemos encontrar biografía, autobiografía, fotografía, cuaderno de notas, diario de campo. Son muchas, son que a veces, dependiendo del área disciplinar, hay mayor comodidad en llevar adelante, por ejemplo, un diario de campo, o en antropología llaman los cuadernos de notas y hacen las bitácoras de investigación. Entonces, esos elementos son más propios de algunas disciplinas. Para las finanzas es altamente probable que pudieran eventualmente apoyarse con alguna entidad. Digamos, quiero entrevistar a una MAE, quiero investigación, a alguien con experiencia que me pueda, no sé, reflejar un plus, podría venir a colación a mi tema y sobre enriquecer la visión de lo que se va a hacer. También vamos a mirar un poquito lo que es el grupo focal, que es otra técnica, que hay diferentes formas de definir una técnica. La primera podemos decir que se trata de un conjunto de procedimientos ordenados que están destinados a producir determinados resultados útiles. Las palabras que se incluyen en este concepto, cada una de ellas tiene una carga semántica importante. Primero, cuando decimos conjunto, quiere decir que no se trata de criterios aislados, sino más bien integrales. Pero lo más importante es que se trata de procedimientos. El día de hoy tengo que devolver mañana una tesis de la cual yo soy tribunal. Y precisamente su trabajo de campo es totalmente errado por el tema del muestreo, ¿no? Y yo les voy a pedir que uno de ustedes trabaja muestreo, hagan uso de una fórmula matemática, establezcan bien su marco muestra y van a hacer de qué tipo además la muestra. Fíjense que la investigación cuantitativa es altamente rigurosa. La investigación cuantitativa se basa en datos certeros. Quisiera que piensen que la base epistémica cuantitativa ha surgido como método científico y por muchísimos años era la única manera de ciencia. ¿Y qué le da esa arrogancia? El número. No hay otra que digamos, nos dé tanta certeza como un número. Y en esta tesis que les comento, el postulante dice, se han encuestado a 50 personas. ¿Cuántos? A mí ese 50 no me dice nada. 50 es un invento del señor. Todo su trabajo de campo está mal hecho. Una gran cruz adelante. ¿Por qué? Porque 50 ha sacado de un bolsillo. ¿Cuál es la población? Y me da el concepto de población. ¿Pero cuántos son? Si el investigador no precisa la población, no tiene un número de la población a la que se está viendo, aún fuera una población infinita, la matemática nos da una fórmula para poblaciones infinitas. Más aún si es una población finita, tengo que establecer elementos que son súper básicos, pero que tienen que estar presentes en lo que vaya a llevar adelante para sacar la muestra representativa. De lo que hablen de sondeo de opinión o de opiniones, pero eso no es una investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa orden, una sistematicidad. ¿Por qué? Porque recoge el dato y porque además su lógica es lineal. Vamos a producir recién resultados que sean útiles. Lo demás es tener un sesgo, lo demás es cocinar información y lo demás es ser subjetivo. Y la investigación cuantitativa, último que va a hacer es trabajar con subjetividades. Por el contrario, va a buscar siempre certezas, ¿no? De ahí que el cuantitativista lleva a menos al investigador cuantitativista porque le dirá,
ustedes especulan, ustedes son subjetivos, ustedes empatizan y eso puede sesgar la opinión. Tendrá el cualitativo su arsenal de argumentaciones para decir por qué A, B o C. Ya, pero sobre todo que contemplen eso. Para otros autores, la técnica es una ciencia aplicada a necesidades de carácter práctico. Vale decir, técnica es el cómo, el know-how que le llamamos, ¿no? ¿Cómo hago algo? La técnica simplemente precisa cómo voy a llevar adelante algo. Y fíjense que en el momento en que seleccionamos la técnica, solamente en el perfil nos remitimos a declarar cuál va a ser la técnica. Es decir, la presente investigación adopta como técnica de recojo de información encuesta y la entrevista bajo un enfoque mixto. Entonces, a esa altura todavía no elaboro, es en el marco práctico, en el capítulo 3 de mi tesis, donde tendré que establecer cuál es la población, el tipo de muestreo y la boleta de la encuesta va a ir como primer anexo, pero eso les explico cuando ya veamos la encuesta que va a ser enseguida. Y un tercer concepto, la técnica es el conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los métodos. Este concepto también es importante. ¿Por qué? Porque los métodos, habíamos dicho que son los brazos operativos de la investigación. El método me permite acercarme a los sujetos investigados. Pero imagínense una persona que tenga brazos y que no tenga manos, como esos mendigos de la calle que a veces están con las dos manitos mutiladas y tienen solo muñones. No podemos hacer nada sin las manos. Las técnicas son las manos en la investigación, porque la técnica ya me va a aportar un instrumento. Ahora se imaginen que esas manos tienen para trabajar un pico, una pala, un alicate, un martillo, un bolígrafo y un cuaderno. O son manos que están vacías, tienen instrumentos, tienen herramientas. Esas herramientas se traducen, en el caso de la encuesta, en una boleta que se llama cuestionario. En el caso del grupo focal, en una hoja que se llama guía de acción, o puede ser un video que sea la guía de indagación. En el caso de la entrevista es otro papel donde está, o papel, o puede ser un soporte digital, donde está el listado de las preguntas que voy a llevar adelante al entrevistado. En el caso de, por ejemplo, el análisis y estudio de caso, era ahí muchos otros instrumentos de corte versátil. Entonces, la técnica a su vez tiene un instrumento. El instrumento a veces forma parte del documento, en algunos casos como la cuantitativa, que lo pone como un anexo, y en la cuantitativa pues se confunde con el propio desarrollo, porque por ejemplo, una entrevista se transcribe in extenso para hacer la valoración e interpretación de los resultados. ¿Qué decimos entonces? Que la técnica se visibiliza primero en el perfil, cuando declaro cuál voy a obtener o con cuál voy a trabajar. Y luego se desarrolla el capítulo 3. Y el desarrollo debe ser sistematizado, ordenado. Por eso es que yo hacía énfasis cuando les decía, el marco teórico es un capítulo libre. ¿Por qué? Porque ustedes lo orientaban, ustedes decían qué integran y qué desestiman. En cambio, el marco práctico no. Si han trabajado con una técnica, si han trabajado un modelo, hay pasos para hacer el modelo. Ahí no puede ser un dibujo libre. A mí se me ocurrió inventarme este modelo. No, eso no sale de un bolsillo. Eso sale de un respaldo con algunos parámetros, cánones que nos dicen cómo llevar adelante.
Y ese es el cuidado que hay que tener con el manejo de cada técnica. Bien, ¿cómo se clasifican las técnicas? Pues al igual como el enfoque nos decía que hay un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, igualmente vamos a encontrar ahora técnicas que sean de tipo cuantitativo y técnicas de tipo cualitativo. ¿Qué pasaría si en mi investigación yo he adoptado un enfoque de tipo mixto? En ese caso, lo que ameritaría es que yo tenga, lo que ya mencioné hace un momento, al menos una técnica cuantitativa y una cualitativa para poder aseverar que se trata de una tesis con enfoque mixto. De las cuantitativas, la que vamos a trabajar es la encuesta, puntualizando algunos criterios que tendríamos que ver en torno a esta. Y de las cualitativas, pues ya les decía que estas son más. ¿Por qué? Porque la cualitativa, quisiera que piensen que su lógica, y ya lo hemos mencionado, no es lineal, sino recursiva. Y al ser recursiva, podemos hacer una espiral de análisis e interpretación de datos, porque el investigador construye el dato. Y en ese constructo que se hace en incorporarse distintas técnicas. Puede haber una entrevista, un grupo focal, un análisis de caso. Hasta ahí esas tres las que pretendo trabajar. Biografía y historias de vida también son técnicas interesantes, aunque estas sí no están, o sea, no se desarrollarían de manera cómoda en una investigación de finanzas, no hay que hacer ahí una biografía, pero si mi tesis es sobre historia, si mi tesis es sobre derechos humanos, las biografías sí me pueden servir y las historias de vida también, junto a las bitácoras que van casi de la mano. Bien, entonces comenzaremos por la técnica de la encuesta, porque es probable que algunos de ustedes puedan trabajar. La ventaja de la encuesta es que funciona bien con investigaciones puras para el trabajo de campo, pero también funciona con investigaciones aplicadas. Cuando vamos a suponer que yo diseño un programa, implemento el programa de capacitación y luego puedo elaborar una encuesta de evaluación del programa. Y pues los encuestados me van a dar una información fresca, inmediata y con datos certeros y además relevantes para la sistematización de ese capítulo de la tesis. ¿Qué es la encuesta? Pues la encuesta es toda actividad de carácter estadístico que va a requerir primero de la identificación de una población. Amigos, es probable que todos estos conceptos que voy dando, ustedes ya los tengan más que incorporados por la propia disciplina de formación que tienen. Sin embargo, si ese es el caso, simplemente véanlo como repaso, a lo mejor ya dominan todo esto de los muestreos y todo, pero tómenlo, como les digo, como repaso, porque esto sí tiene que aparecer en la tesis. Lo importante tal vez es ver cómo lo aplico y cómo lo pongo en un documento. Y ahí es donde voy a tratar de hacer más énfasis. ¿Qué es la población? Conjunto de personas con al menos una característica en común. Y digo al menos, pero una buena forma de lograr reducir la población cuando son muchos es incorporar filtros. ¿Qué es un filtro? Un filtro va a ser una suerte de cernir, permita que algunas personas no formen parte del grupo que estoy seleccionando, se vayan excluyendo de manera automática y con eso reduzco la población y consecuentemente puedo presentar un trabajo con datos más reales. Primer elemento, la población. Pero de esta población, fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, en la diapositiva, personas que están en el andén de un tren, de un metro, no sé, parece eso. De esa población tengo que hacer un recorte. A ese recorte se le llama muestra. Es el corte representativo de personas que van a dar respuesta a la boleta de cuestionario elaborada por el investigador
cuyas respuestas se puedan extrapolar. Por eso es que se necesita que esa muestra responda a una fórmula matemática, porque de lo contrario, fíjense, aquí yo he hecho un recorte en la diapositiva de la foto, casi como si con una tijera cortaría una fotografía. Obviamente no voy a encuestar a 4, ¿no? Primero tendría que saber qué población, digamos, hace uso del metro al día promedio para poder hacer después un corte representativo con base en el total de la población. Además, el muestreo a establecer si es un muestreo aleatorio, si es un muestreo intencionado, si es un muestreo estratificado. También hay la muestra estructural, hay el muestreo bola de nieve, hay muchas formas de hacer muestreo, pero tengo que establecer el tipo que estoy sacando. Primero puedo tomar la clasificación entre probabilidad y no probabilística. Ya decía, no sé si les he dicho a ustedes esto en la anterior clase o al grupo que estoy dando en la mañana. Por ejemplo, si yo quisiera establecer el día de obligación sobre el dolor menstrual, no podrían intervenir en la encuesta varones del grupo. O si quiero hacer una investigación sobre los problemas de próstata y cuándo empiezan las molestias, tampoco podríamos incluir las mujeres en las respuestas. Y bueno, habrá que ver las probabilidades que tengo de que me incluyan o me desestimen. Dentro de eso, pues es lo más básico para diferenciar el muestreo probabilístico, no probabilístico, pero después hay muestreos para investigaciones de corte cuantitativo y muestreos para investigaciones de corte cualitativo, porque el cualitativista también trabaja con su estructura muestral, ¿no? Entonces, bueno, esto aquí establece nuevamente la definición técnica que nos permite obtener de una población que ha sido previamente definida. Entonces, la encuesta es todo proceso de recojo de información que requiere además la presencia del encuestador para ser llenada, que es el cuestionario, herramienta que usamos en ese proceso, ese instrumento del que hemos hablado, y en el cuestionario a veces puede dejarse y después de ser llenado puede recoger. Después de aplicar la encuesta, una parte que se llama el análisis e interpretación de datos. El investigador tiene que hacer hablar al dato. ¿Y en qué consiste? El primer paso es identificar los datos de acuerdo a tipos y categorías para que ustedes puedan tabularlos, después darlos según las variables que tienen que investigar. Ahora, de interpretación que vayan a hacer, van a ver que algunos de los datos pueden generalizar y otros no. Lo importante es contener todos los datos. Aún si mi respuesta es 5% de algo, igual a esa minoría le tengo que prestar atención. No puedo decir, pero bueno, son poquitos y esos ya ni les pongo. No, también esos poquitos tienen voz a veces. Tengo que mencionarlos. Muchos de los errores en la investigación cuantitativa se dan en esta fase del análisis e interpretación de datos o de resultados. ¿Por qué? Porque en lugar de interpretar la gráfica, repetimos lo que dice la gráfica, como si quien mira el documento fuera un analfabeto de la lectura de una gráfica. Si tengo ahí unas barras y la pregunta, el analfabetismo en Bolivia, y me dice el 70%, en la barra me dice sabe leer y escribir, el 22% ha cursado hasta básico, el 10%, y me va sumando ahí los números. Yo no puedo en la interpretación decir, como se ve en la gráfica,
El 70% sabe de Bolivia, de los bolivianos, sabe leer y escribir. Ahí le estoy diciendo, mire, usted no tiene pálida idea de mirar un número en la gráfica y yo se lo estoy de leer. No, el lector, y en este caso el primer lector al que nos debemos, el tribunal, sabe leer datos, incluso si son flujos, si son diagramas. Me van a poner un experto en la temática. Yo no puedo repetir lo que dice el gráfico. Que con la interpretación, primero y de manera sutil, conducir a la demostración de la hipótesis. Para eso es trabajo de campo, para comprobar mi hipótesis. Entonces diré, como puede verse, imperiosa la necesidad de un programa integral de atletismo en Bolivia, dado que todavía hay un porcentaje importante de bolivianos que aún están en el oscurantismo de ser altos, y esto los pone vulnerables a cualquier tipo de engaño, o apoderan porque somos un país que no favorece la educación, porque a veces eso puede hasta convenir a un gobierno de turno, y listo, están dando un discurso argumentativo orientador gráfica. Pero no estoy repitiendo, el 70% dice que sí versus el 30% que dice. Eso me está diciendo, no tengo nada que, y estoy repitiendo lo mismo. Por favor, en la interpretación, escucha la voz del autor de la tesis. ¿Qué opino yo frente a esa respuesta? Lo mismo harán en su modelo. Expliquen, fundamenten. La parte argumentativa en una investigación es la mayor riqueza de un trabajo. Bien, ahora, en la encuesta desarrollamos una boleta que se llama cuestionario. ¿Qué es este cuestionario? Pues es toda actividad de carácter estadístico que está relacionada con el recojo de información a partir de las variables que vamos a investigar. El punto de partida sin duda será establecer las variables. Por eso la importancia que después de formular la hipótesis, el investigador elabore la matriz de operacionalización de variables, donde pongamos lo conceptual, la variable nominal, la operacionalización con el indicador, la dimensión, la subdimensión. Si son encuestas será con escalas. Es determinante saber cuáles son las variables y cómo las operacionalizo. Sobre todo, cuáles van a ser mis indicadores para poder visibilizar aquello que yo quería demostrar, no sé, un plan de negocios, y para eso quiero establecer cuáles son mis variables importantes de análisis. De ahí se toma el punto de partida para el trabajo de campo. No importa si fuese encuestas, si fuese modelos, si fuese entrevista, con lo que ustedes quieran trabajar. Ahora, un cuestionario se requiere de un documento base que tiene el mismo nombre, un cuestionario, ¿no? El cual se desarrolla en 2 etapas. Una primera, que es una prueba piloto, es un documento de trabajo que consiste en una prueba experimental. ¿Qué quiere decir? Esta fase implica la aplicación de mi boleta a un círculo reducido, que pueden ser mis propios compañeros de la maestría, pueden ser amigos de mi trabajo. ¿Para qué elaboro esta prueba experimental? Para poder estimar primero el de comprensión de las preguntas que he seleccionado, el tiempo que le toma al encuestado responder a esa batería de preguntas, ver si hay un flujo lógico en la formulación de las preguntas. A lo mejor tengo que poner la 3 en el lugar de la 2 y la 1 en el lugar de la 6. Ver si el lenguaje con el que he redactado está bien seleccionado para la población a la que va dirigido. No es lo mismo si estoy haciendo una encuesta a los comunarios de Patacamaya que si estoy haciendo una encuesta a los gerentes de las empresas de telecomunicaciones del país. Va a haber un lenguaje de acuerdo al rigor y saberes previos
que tenga una persona. Por ejemplo, en difícil va a perder la objetividad del instrumento porque ese individuo no ha entendido cuando yo le he dicho, no sé, usted nota que se está vulnerando algún derecho suyo, no sabe qué significa vulnerar. Me aplacé en el diseño de mi boleta. Para evitar el aplazo, tengo primero una prueba piloto. Entonces les preguntaré a las con un grado de conocimiento semejante para que no sea una forma hasta malintencionada del investigador, porque a veces se presenta, amigos, documentos tan elaborados que llega a una población que lo único que muestra es la ignorancia del consultor, porque hay consultorías que llevan así, con un lenguaje tan y se supone que es para hacer un diagnóstico base en una comunidad, en una población, pero no tienen cable a tierra. Entonces se nota que son personas foráneas que vienen como satélites o llegan en paracaídas, ganan un montón de plata por un trabajo donde no se han incorporado ni siquiera al lenguaje. Primero que no es idiomático, que lo hacen en castellano cuando la gente puede castellano como su L2 y no es su idioma materno. Segundo, que si bien podrían utilizar el castellano y las personas saben castellano, digamos, hay palabras de un lenguaje académico científico y no de un lenguaje coloquial o cotidiano que será más adecuado para ese nivel, ¿no? Hay que ver hacia quién me dirijo a la hora de elaborar. Por eso es que esa prueba piloto permite medir todo aquello. El tema de tiempos también es fundamental, porque la persona que llena nuestra encuesta nos está haciendo un favor, no se le paga. Entonces no puedo abusar de su tiempo, tengo que optimizar los tiempos y fíjense cómo a veces me encantaría que esa tesis que les estoy comentando la tuviera en digital para compartir en pantalla con ustedes, porque es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer todo ese documento, ¿no? Me parece un disparate, un gasto de papel y el señor lo había impreso a colores de paso, pero o sea, gasto de recursos, está realmente mal el trabajo y no solamente en la aplicación de su boleta, los resultados que ya les digo que se ha inventado el número 50, no sé de dónde lo ha obtenido porque ni siquiera precisaba la población, pero también en la forma como ha encarado las preguntas. El 90% de sus preguntas, que solo son 10, son dicotómicas. Pregunta, por ejemplo, el sexo y no hace un vaciado por género o por sexo, entonces absurdo. Enseguida les puntualizo eso. Y la segunda etapa ya es un documento definitivo, en el cual se incluyen las modificaciones que se han sugerido después de haber hecho la prueba experimental. Porque, ¿qué espero? Que a las personas que he aplicado la boleta me digan, mira, esto no se ha entendido bien, o por qué no mejor de tal o de cual forma. Entonces digo, genial, ahora sí puedo hacerlo de mejor manera, ajustar una que otra cosa, ¿no? Requisitos que hay que contemplar. Primero, el investigador debe partir de los objetivos de estudio, los cuales debieran a esta altura ya estar perfectamente definidos. Sobre todo, el objetivo específico número 2, que es dado al trabajo de campo. Segundo, cada pregunta debe ser de utilidad para el objetivo planteado por el trabajo. Supongan ustedes que estamos haciendo una investigación en neuromarketing y hacemos una encuesta en la puerta del supermercado Hipermaxi, ¿Qué tal? Y Fidalga. Esos 3 supermercados vamos a tomar. Y nos interesa saber si la disposición de los supermercados va a tener un efecto sensorial en el comprador. Fíjense que el neuromarketing nos dice que muchos de los elementos que tienen que ver con cómo se ubica un producto, dónde se ubica, piensen ustedes que cuando estamos en un carrito, por ejemplo, después de haber hecho compras, antes de acercarnos a la caja,
ahí tenemos algunos productos que son mucho más económicos. A veces ahí tenemos el momento de pagar las ofertas, de pronto te animas a comprarte el panetón que acaba de salir, o de pronto te animas a comprar una espátula que costaba 20 y ahora cuesta 11, y cosas así. Entonces, ¿qué pasa si en esa encuesta yo pregunto el género, por ejemplo, ¿no? Y digo, varón o mujer. ¿Me sirve? Solo me va a servir si yo digo, las mujeres compran más, no sé, cosméticos, compran más embutidos, respecto de los varones que compran más cerveza, no sé, me estoy inventando ahorita una respuesta. Pero si no voy a darle una connotación a la respuesta de acuerdo a una categoría de establecida, esa pregunta es muerta, no me sirve. Preguntarle dónde vive, ¿para qué? A menos que yo diga, las personas de las laderas son más vulnerables a los asaltos, o las personas que están en el centro están por las trancaderas, que viven ahí. De lo contrario, hay preguntas, edad, género, domicilio, que son útiles en una encuesta y están al principio, casi como una forma de presentación. Edad, si voy a decir, los viejos tardan más en un mercado respecto que de los adolescentes, valdrá la pena haber puesto edad. De lo contrario, era una pregunta que le ha hecho perder tiempo al encuestado, y yo he quedado como, una persona limitada a la hora de elaborar la boleta. El que contesta tiene que estar dispuesto y ser capaz, además, de proporcionar respuestas fidedignas. ¿Dónde veo la disposición? En la buena voluntad para contestar. Porque si alguien me dirá, ay, pero mire, estoy apurado, ya entonces, no, ni se preocupe, siga adelante, en otra le haré la encuesta, le agradezco, que tenga un bonito día. ¿Por qué? Porque el que está apurado va a ser objetivo en las 3 primeras. Las otras preguntas me las va a responder a medias, y prefiero descartar a ese informante a tomar otro que realmente se dé el tiempo necesario, y además que esté, cuando hay esa predisposición también, va a ser verdadero y real lo que diga, ¿no? Otro requisito: hay que hacer una lista de aspectos, siempre a partir de las variables que consideramos importantes incluir, ojalá con un orden. Las instrucciones tienen que ser claras y completas. Sobre todo, hay investigaciones, amigos, en las cuales nos valemos de algún encuestador que nos lo aplique el instrumento. A veces sucede. Entonces, hay que poner instrucciones muy claras. Luego, establecer la mejor secuencia de los aspectos o temas que estamos analizando, y los términos más importantes debieran estar definidos, ¿no? Si indefectiblemente tengo que utilizar una palabra que no está incorporada dentro del lenguaje coloquial o cotidiano del interlocutor, será bueno decir, se entiende, digamos, por Producto Interno Bruto, y explicarlo en un lenguaje mucho más accesible, sobre todo para ver hacia quién me dirijo. Cuando hacemos investigación cuantitativa, como es el caso de la encuesta, hay que lograr de la misma la confiabilidad y la validez. Estas dos categorías de análisis vienen de manera implícita en una técnica cuantitativa. ¿Por qué? Porque la técnica cuantitativa se valida por sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que la propia técnica tiene que tener un rigor a la hora de elaborarse, de tal forma que no tenga observación a posterior. No sucede lo mismo con las técnicas cualitativas.
donde yo tengo que hacer uso, por ejemplo, del método Delphi. Consulta a 21 expertos que validen mi instrumento, pero es una consulta externa. En cambio, la investigación cuantitativa va a tener de forma intrínseca. Para eso hay que ponderar que la confiabilidad y validez estén de manera transversal en todo nuestro instrumento. Y esto no es muy complejo. ¿Cuándo digo que mi encuesta es confiable? Pues cuando las preguntas reflejan confiabilidad. ¿Y cuando una pregunta va a ser confiable? Si significa lo mismo para todos los que van a responder. Quiere decir que la claridad, precisión y certeza en su redacción tiene que ser tal de que cualquier ciudadano que responda pueda comprender igual, por igual. Porque si yo, dependiendo de mis saberes previos, interpreto mejor o peor, ese instrumento ya dejó de ser confiable. La validez se puede ver primero si estimula la información exacta y además para la investigación. Si la selección y la redacción influyen, bueno, esto sí es importante. Por eso es que quisiera que veamos después cómo redactar, ¿no? Siempre una pregunta bien redactada va a reflejarse en la validez de la formulación o enunciado interrogativo. Ahora, mientras menos tenga que reflexionar un sujeto, más válida va a ser su respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa si a una persona yo le digo, a ver, vamos a hacer el ejercicio para que se entienda de manera esto? Alguien que me quiera ayudar, un minuto, 20 segundos, si pueden encender su micrófono, algún voluntario. Fabiola. René, gracias. René, ¿eres soltero o casado? ¿Perdón? Divorciado. Ya. René, ¿qué opinas del matrimonio entre parejas homosexuales? Soy muy conservador desde ese punto de vista. No estoy de acuerdo con esa posición. Ya. Gracias primero por abrir el micrófono, y así siento que no estoy solita y por participar. Muchas gracias. A ver, quiero que vean lo primero. Cuando yo le pregunto a René, soltero o casado, de hecho, los que somos divorciados, René, entramos dentro del grupo de los solteros. La respuesta es inmediata. Él no tiene que reflexionar, me dice separado o divorciado. Ahí acaba. ¿Qué pasa cuando yo le digo, cuál es tu opinión sobre el matrimonio de parejas homosexuales? El encuestado, en este caso si fuera una encuesta, tiene que reflexionar un rato. ¿Por qué? Porque es una pregunta que tiene subjetividades en su interior, que va a tener un compromiso en torno a posturas que pueden ser religiosas, éticas, morales, etcétera, etcétera. Si la pregunta va a generar que él tenga que reflexionar, meditar un rato, es poco probable que sea totalmente válida. Porque inclusive podría preguntarme, ¿por qué me están preguntando esto? ¿O cuánto comprometo de mí al dar esta respuesta? Entonces, la idea siempre en una encuesta es la inmediatez de las respuestas. Para eso hacemos también la prueba piloto, para que ya, o sea, pregunta-respuesta, es inmediata, ¿ya? Y también la validez implica congruencia en la manera de formular las preguntas. Esa congruencia es la sistematicidad de pasos de acuerdo a los grados inclusive de
en el orden de la batería de preguntas que vayamos haciendo a nuestro encuestado. Ahora, hay 3 de preguntas: preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas mixtas. Cuando es una pregunta abierta, no determina la respuesta del encuestado o cuestionado de manera anticipada. Este tipo de preguntas se recomienda incorporarlas al final de la boleta y solo se las debiera incorporar cuando es estrictamente necesario. Porque si yo quiero profundizar en algo, se recomienda el uso de la técnica cualitativa, porque ese es su rol. Para eso haré entrevistas. La encuesta es una técnica cualitativa. Entonces, no requiere, no puedo aquí entrar a profundizar, pero ¿por qué usted dice eso? Compleménteme su opinión y no sé qué más. Las preguntas abiertas, por otro lado, van a tener mayor grado de dificultad a la hora de tabular y sistematizar. Y piensen, encuesta es un documento frío, altamente objetivo. Por ende, las preguntas abiertas, siempre que no rebasen las 3, máximo 3 abiertas, y que se posicionen al final, casi conducentes a la hipótesis, nada más. Luego, las preguntas cerradas son aquellas que contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido determinadas por el investigador. Y las preguntas mixtas son cuando combinan ambas categorías. Estas sí podrían aparecer porque a veces se necesita una muy breve fundamentación de la respuesta cerrada. Pero vamos a cada una de estos tipos de preguntas. Primero vamos a ir por las cerradas. Las primeras en aparecer son las dicotómicas. ¿Trabaja usted a mente, sí o no? Va a ser dicotómica si solamente tengo la opción de un sí o de un no. Luego tenemos las politómicas, policotómicas de una elección. En estas tenemos un abanico de posibilidades, pero el encuestado solo puede elegir una. En los últimos 5 años cambió de trabajo una vez, más de una vez, o no cambió de trabajo. Luego tenemos dicotómicas de más de una elección. En la el encuestado puede llenar inclusive el total de las opciones de respuesta. ¿Qué ciudades de Bolivia ha visitado? Ahí probablemente podría poner también ninguna, ¿no? Porque tal vez alguien en su lugar de residencia de origen y nunca ha tenido la ocasión de viajar, y también podría incluir esa categoría. Luego viene la jerarquización de opciones. Estas preguntas de jerarquización de opciones se presentan cuando se le solicita al encuestado dar una categoría de valor. Generalmente es de corte numérico. Por ejemplo, yo puedo decirle, de las universidades, ¿cuál considera usted la mejor? Donde le pido que ponga de mejor a peor, y ahí puedo explicarle, le digo donde el número, si aquí dice universidades, le diré la 6 es la mejor y la 1 va a ser la peor. Entonces ahí ya pondrán ustedes cuál de las universidades creo que es listo. Luego tenemos las preguntas de tipo abierta. Habíamos dicho que son aquellas que no delimitan más anticipada la respuesta que va a dar el cuestionado o encuestado. ¿Por qué considera usted, digamos, Universidad Andina Simón Bolívar es la mejor? Y ahí fíjense que las posibilidades que me dé de respuesta pueden ir a infraestructura, los costos, el plantel docente, la competencia en el mercado, lo que se les ocurra. Definitivamente hasta podría decir por qué esta maestría no hay en otra universidad, y por eso para mí ha sido la mejor opción. Lo que quiera, por eso se llama una pregunta de carácter abierto. Y las mixtas, que habíamos dicho que combinan las casas tanto cerradas como abiertas. Por ejemplo, de las siguientes universidades, ¿cuál es de su preferencia?
y si me ha puesto otra, le digo y le pido que por favor explique por qué. Obviamente esto debiera ser muy breve, porque ya les reitero, si ampliar es mejor identificar una boleta de entrevistas y dirigirla a algunas personas. También se presentan en las encuestas las llamadas escalas. Hay escalas numéricas, nominales, y una de las más frecuentes es la escala de Likert. Las escalas numéricas hacen que la característica se evalúa numéricamente. Puede ser del 1 al 10, siempre se da una ponderación de valor numérico. Por ejemplo, ¿qué te ha parecido la exposición de tus compañeros? Gradúala del 1 al 10, donde 1 la expresión y 10 la máxima. Entonces, igual una escala numérica. Pero también hay las escalas nominales. En vez de números, aquí los sustituyo por palabras o frases más de corte cualitativo. Por ejemplo, ha sido la exposición. Me gustó mucho, me gustó, no me gustó nada. Y las escalas de Likert, que ha sido muy utilizada en las encuestas, tiene para medir ciertas actitudes que ha de ir variando. Yo puedo poner muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, de acuerdo, o inclusive también podría poner ejemplo. ¿Cómo te sientes frente a desarrollar la tesis en los próximos 3 meses? Y puedo poner ahí en una escala, no necesariamente Likert, pero puedo utilizar una escala donde yo incorpore emoción y les ponga nervioso, angustiado, proactivo, motivado o con incertidumbre. Entonces tendré que seleccionar cuál de las emociones me define más frente al reto que me toca asumir próximamente. Entonces estas escalas las usamos para evaluar el grado de edad o a veces un sentimiento, una característica o variable que estaríamos viendo. Ventajas y desventajas de utilizar tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. Estas nos presentan una facilidad a la hora de elaborar la boleta, pero un grado de dificultad en la tabulación. Supongamos que el día de hoy les quiero tomar un examen. Les digo, van a sacar una hoja de papel, voy a ir dictando preguntas sobre metodología de la investigación y taller de tesis. Terminadas las respuestas, van a sacar fotografía a sus respuestas y las van a poner WhatsApp. Si las preguntas que quiero formular son abiertas, yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre enunciado y problema? ¿Cuáles son las partes de un objetivo? ¿Cómo se clasifican las hipótesis? ¿En qué consiste la operacionalización de variables? Y son cosas que se me van ocurriendo de los temas. Pero, ¿qué va a pasar a la hora de interpretar sus resultados? Desde entender la letra hasta tener que saber si no me han tratado de convencer aún sin respuesta, o si se trata de una copia del internet, no sé, me va a costar la tabulación. No sería lo mismo si yo, por favor, descarguen del grupo del WhatsApp una hoja y tienen 10 minutos para responder, y es una elección múltiple. Eso mandan la foto al grupo del WhatsApp nuevamente. A mí me ha representado un grado de dificultad la elaboración de ese instrumento, pero ahora corregir tengo facilidad para tabular, porque ya que la 1 era B, la 2 era A, la 3 era C, la 4 era D, y así automáticamente voy tabulando, o en códigos binarios también, o inclusive si tengo que cargarlo al SPSS, al Stata, las boletas, dar mucho más fácil con preguntas de carácter cerrado. Bien, consideraciones que tendríamos que contemplar a la hora de elaborar una encuesta. La primera,
¿Cuánto tiempo disponen quienes responderán para contestar al cuestionario? No es lo mismo si hace la encuesta en la puerta de un supermercado, en la población de Tarija para que quieren abrir el resort, a las personas que en la puerta de la chicharronería que le puede servir como trabajo a nuestro amigo Milton para su plan de negocio, que si estoy con mis compañeros de trabajo a los cuales quiero dar la boleta. El tiempo, amigos, está en función de la actividad y al lugar donde voy a, de alguna manera, dar al cuestionado y decirle, regáleme unos para responder a estas preguntas. Luego, ¿cuánto tiempo yo como investigadora para editar, presentar, aplicar, codificar, procesar y analizar? Si ustedes elaboran una boleta con 50 preguntas, piensen que de cada va a surgir una gráfica en la tesis. Entonces están sumando un trabajo exageradamente minucioso. Una de preguntas tiene que dosificar también los tiempos para sistematización de la información. Luego tengo que estimar qué tan dispuestos están para responder quienes van a contestar, porque puede ser que tengan un compromiso, pero puede ser que no, que ya les digo, lo hagan por obligación y tenga que cambiar mi población. ¿Cuánto va a costar su aplicación? Los costos pueden medir en recursos económicos, pero también en recursos logísticos, en recursos humanos, recursos temporales, porque si me va a costar mucho, habrá que ver de reemplazar por otra técnica o, en todo caso, acortar la batería de preguntas que yo haya formulado. Últimas consideraciones. La primera y la más importante de una boleta de encuesta. La importancia del anonimato. La encuesta es una técnica que se aplica a las masas. ¿Qué significa esto? A mí me interesa, recuerden por favor esa gráfica donde decía tacos gratis y el investigador estaba en una nube sin tener contacto con el encuestado. ¿Por qué? Porque la encuesta es un número. Pues bien, el anonimato garantiza la objetividad del instrumento. ¿Qué pasaría si yo, antes de poner las notas, les digo, por favor, les voy a pasar hoy día una encuestita y díganme cuál ha sido el profesor que mejor les ha impactado en la maestría? A lo mejor dice, que me ponga buena nota y le voy a poner su nombre. Claro, porque tienen que ver la hoja al grupo de WhatsApp y yo digo, Vanessa, ya. Pero ¿qué pasa si es anónimo? Si es un Google Forms que lo presenta digamos, unidad de sistemas de la universidad, o si es una boleta como las que nos daban cuando clases presenciales y era en físico, pero sin llenar, además preguntas cerradas. No, el anonimato nos garantiza objetividad del instrumento. El que quiera saber la verdad tiene que mantener en secreto, en anónimo la encuesta, porque generan susceptibilidades. Ahora, si yo identificar al interlocutor, hago entrevista, porque en la entrevista no solo que voy a saber quién es un requisito, es una condición de escribir a mi entrevistado, porque mi entrevistado no es el hijo del vecino, mi entrevistado es alguien que tiene información por encima de ella. En cambio, la encuesta siempre es anónima. Segunda consideración, la brevedad y precisión del documento. Intenten decir mucho con menos palabras. Siempre en una menos es más. Solo imprescindible habrá que ir sumando más y más y más preguntas. Ojalá estén tan bien estructuradas que con pocas preguntas yo pueda tener buenas respuestas. Y la claridad en la forma de presentar la pregunta, ¿no? Para eso
esa prueba piloto de la que ya hemos hablado. Es necesario leer y releer, pero no leer uno mismo, sino que me lea un tercero. Entre ustedes han generado lazos. Mándense si alguno va a hacer encuesta, algún compañero del curso, preséntenle a su tutor o alguien de su misma profesión. Y ¿qué te parece mi boleta? ¿La entiendes o te puedo surgir alguna duda? Recuerden ese ejercicio que hemos hecho de evaluación por pares cuando cambiaban ustedes la guía. Es otra cosa cuando me lee un tercero, porque yo mismo vuelvo a leer el error y amigos, es en la parte de la ortografía. A veces uno lee y tenemos vicios de construcción y lo volvemos a repetir y lo leemos y no identificamos nuestro error. Pero cuando lo mira un tercero dice, creo que está redactando un poco mal estas palabras y me marca en rojo o me encierra en un círculo y perfecto, me ayuda un mundo. Claro que tiene que haber apertura también por quien quiere mejorar su instrumento. Bien, con eso terminamos la técnica de la encuesta. ¿Hay alguna pregunta para este tema? Una consultita, Fabiola. Hace tiempo tropecé con uno de estas situaciones en la cual querían validar mi instrumento de investigación, en este caso mi cuestionario, ¿no? Y me exigían que tenía que llevar 5 especialistas para ver si estaba bien esto y demás situaciones. Y bueno, pues sí, esa situación me complicó. No sé si eso es algo exigible o solamente tal vez la persona que me revisó se le ocurrió, no sé. Ya, buena tu pregunta, René. Cuando se trata de investigaciones cuantitativas, es poco probable que nos pidan si te dice 5, quiere decir que se llama validación de expertos, no es el Delphi. El Delphi te pide 21 opiniones y eso es mucho más riguroso. Cuando es cuantitativo, generalmente el instrumento tiene valor por sí mismo y el propio tutor es una suerte de validador, si vale el término del instrumento. No suele presentarse. Es más frecuente, más que frecuente, es un requisito en la investigación cualitativa incorporar la validez del instrumento. Fíjate, por ejemplo, algo que no se hace en la Andina ni en la UNSA, pero sí, por ejemplo, en el CEPIES, en las maestrías del CEPIES, es que se presenta una tesis, tiene que haber una hoja, cuando es investigación cualitativa, una hoja que incorpore el método de validación que ha tenido. Esa hoja va antes siquiera del índice de la tesis. La validación es parte de las primeras preliminares de la investigación. Sin eso, pues, se desestima toda la investigación. En cuantitativa, no. Es altamente probable que simplemente la persona que te ha observado o bien no conozca de que no es una condición en la investigación cuantitativa o quería tal vez hasta pulir un poco porque le vamos a dar el beneficio de la duda en cuanto a querer aportar de manera constructiva en tu trabajo, ¿no? Porque también existen profesores que nos van poniendo a veces solamente piedras en el camino, ¿no? Eso es evidente, eso ha sucedido siempre y puede darse el caso, pero a lo mejor solamente quería pulir tu instrumento. En el cuantitativo, el rigor va en sí mismo, porque la confiabilidad y validez más están dadas con lo que veíamos, la redacción de las preguntas, el orden de las mismas y el resto, pues la propia cifra respalda a la selección de la técnica. En la cualitativa hay más sutilezas y subjetividades, por eso la necesidad de la mirada de un externo, porque a lo mejor yo empiezo a navegar en otro plato y le voy preguntando cosas que hasta podrían ir en un plano como la pregunta que yo te hacía y tú podrías decir, ¿qué le importa cuando te digo qué opinas del matrimonio entre personas homosexuales, ¿no? A veces en las preguntas de tipo abierto que se hacen en una entrevista, pues se
pueden cometer atropellos, hay elementos que pueden ir falta de ética, de reserva de información o definitivamente que sean categorías de análisis un tanto desfasadas que pretende investigar porque ya no se trabaja con variables en la cualitativa, se trabaja con categorías de análisis. Por ahí va el criterio de lo cual, estimado René. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Entonces, sí, yo tengo Sergio, dos. sí. Adelante. Cuando tenemos que hacer una encuesta a una entidad dirigida, bueno, o varias entidades, ¿cómo se podría estructurar? Es decir, mantener este tema del anonimato, o no sé, realmente ya va, ¿no? A cierta persona va dirigida, o hay una realmente ya responde la encuesta, o cómo se podría estructurar esa parte, licenciado. A ver, Sergio, no hay que confundirla con la entrevista. Enseguida vamos a ver la entrevista. Si tú diriges de manera llamada a alguien, vamos a suponer que quieres en la empresa de caminos, en la ABC, y te interesa qué opinión tienen los trabajadores de la empresa. Si fuese para todos los trabajadores de la ABC, puedes hacer encuesta. Pero si tú quieres una visión de los trabajadores de recursos humanos o eres a nivel de las gerencias, entonces ahí por más que tú mantengas el anonimato, sabe que me voy a inventar que Cristian Ortiz es uno de los gerentes ABC, Gladys Aguilar es la otra, hay 3 gerentes y Mario Rocabado es el tercero. Entonces ahí no hay anonimato, porque si tú dices, se ha aplicado la encuesta a los gerentes de la ABC de Caminos, y hay 3 gerencias, y que fácilmente en el 2021, en el mes de octubre, los gerentes Aguilar, Rocabado y Ortiz. Entonces, eso no es encuesta. Para eso, trabajar con una entrevista. Primero que la encuesta tiene que tener como característica ser una técnica masiva. Por eso se habla de población y porque si estás trabajando con una oficina en la cual son, no sé, 18 personas, utiliza el censo, ¿no? Porque a 10 es preferible que apliques un censo. Ahí no necesitas muestra. Cuando se hace eso, omitimos el marco muestral, porque 100%. Vamos a suponer que ahorita, en el aula, ahorita somos, bueno, un número de 25 participantes, pero algunos de ustedes, como es el caso de Cristian, o el mismo tuyo, Sergio, que alguna vez tienes 2 dispositivos, listo. Entonces son, digamos, 22, sin contarme a mí, 2 personas. ¿Me conviene sacar muestra de los 22? No, más tardar en hacer la fórmula que en aplicar a los 22. Es una boleta, además los tengo a todos en un grupo del WhatsApp. Le vuelvo a pedir a la Shirley que gentilmente me ha puesto el recordatorio el domingo para que les mande el material y ahí le digo, Shirley, porfa, pasarles este Google Forms a tus compañeros que me lo lleven a nuestra amiga, no me acuerdo, a la Andrea, que es la representante del curso, le digo, porfa, dame una manito con esto y ahí acaba la historia. Entonces, censo me dirijo al 100%. ¿Qué cosa no hay en el censo que hay en el margen de error? Cuando es censo no hay de error, ¿no? Porque ya es al 100% las respuestas he llegado a todos. El error puede estar en otra cosa, pero no en la población, no a la hora de ser. En cambio, cuando hago muestra hay un margen de error que se con la muestra, ¿no? Está junto con las componentes. Ahora, hay diferentes fórmulas, ¿no? Hay una, les decía que es viendo la varianza, la covarianza. Hay otra que solo mide la probabilidad de ocurrencia, de no ocurrencia, el error y se reemplaza pues con una ecuación como multiplicar, sumar y dividir. No hay nada de lo que aparezca en esa ecuación. Y reemplazando valores tengo exactamente, además, como siempre quiero llegar al 100, entre la probabilidad de ocurrencia y el margen de error va a estar la suma
decir, donde el margen de error no sobrepase el 10 y por ende la probabilidad no sobrepase el 90. 90 y 10 y con eso puedo jugar 92, 93,7, 98,2 y ahí de manera arbitraria el investigador puede ampliar su error o reducir su error dependiendo de quiere reflejar en su muestreo. Lo ideal, Sergio, cuando son poblaciones chicas, es preferible trabajar de vista. Además que puedes profundizar más. Está bien, licenciada, gracias. ¿Alguna otra duda, amigos? Bien, vámonos ahora a la entrevista. La entrevista es una técnica de información cualitativa. ¿Por qué es cualitativa? Porque una palabra que define la investigación cuantitativa es demostración. Las tesis cuantitativas son para demostrar. ¿Para qué es cualitativa? Para profundizar. Otra vez, por favor, les pido que recuerden ese dibujito que teníamos en la diapositiva y de hecho ya les he pasado a través de Shirley las presentaciones y ahí pueden mirar la fotito, dos que están charlando y en la entrevista le decía, ¿qué sintió usted al ver gratis? Y el otro dice, me he sentido asustado, pero a la vez emocionado. Y luego le dice, ¿por qué lo dice? Que se establece un diálogo con el interlocutor. ¿Por qué diálogo? Quiero llegar al fondo de algo, porque quiero profundizar. Me interesan varios elementos. Quiero llegar al propio sujeto entrevistado. Ahora, como concepto, ¿qué es la entrevista? Es la relación directa que se establece entre el investigador y su objeto de estudio. ¿Para qué? Para obtener testimonios orales de personas individuales, de pequeños grupos reducidos. No van a ser grupos masivos, pero algunos grupos. Ahora, ¿qué componentes tiene una entrevista? Tiene dos. El entrevistador, que en este caso son nosotros como investigadores, que es quien dirige la entrevista, tiene que tener como condición el dominio del diálogo, hace una presentación al entrevistado del tema que se está trabajando y hace preguntas adecuadas, además de posteriormente cerrar la entrevista. ¿Qué se exige? Que tenga preparación en el tema. ¿Por qué? Porque él va a dominar el diálogo. Es el conducente hacia una suerte de interacción que se va dando en esa conversación. Y luego está el entrevistado, que tiene que ser una clave para la investigación. No es que clave, debe ser una persona clave. Se le llama actor clave para la investigación. ¿Y quién es un actor clave? Es alguien que tiene mayor información que la media. Tiene una ventaja sobre los demás, sobre todo de carácter empírico. Fíjense que en la entrevista, uno de los errores más frecuentes a la hora de formular las preguntas es que algunos investigadores asumen que la entrevista es como tomar un examen. Les he pasado a las personas, esto les sirve, no les he pasado a todos, pero es para las personas haciendo el plan de negocios y ahí tenía ese de McKinsey, pienso que les podría ser de utilidad, a lo mejor ya lo tienen. Si yo tengo una entrevista con Guido Capra, que es docente de teoría de juegos, y le pregunto, ¿qué entiende de juegos en la entrevista?
esa pregunta es matar el tiempo, es nula, no sirve. Porque no estoy para tomarle un examen al entrevistado. ¿Cuándo le tomo un examen? Cuando le pregunto algo que está en un libro. Primero, porque ese dato ya tengo que haberlo absuelto en el marco teórico conceptual de... Yo ya he definido qué se entiende por teoría de... Yo ya he definido qué se entiende por plan de negocios. No le puedo decir, por favor, deme el concepto de plan de negocios. Estoy hablando con el profesor Alex Morales y le digo, ¿qué se entiende por Producto Interno Bruto? ¿Para qué? Si es que él ha escrito un libro, acudo a su libro y ahí había habido una definición. Y si no, pues algún autor que haya acuñado la definición de un término, que haya dado teoría, pero no es el momento la entrevista. En la entrevista yo le tengo que preguntar, como docente de la materia de teoría de juegos, ¿qué elementos significativos podría compartir de la base empírica que tiene hasta el momento? Algo que no voy a encontrar en un libro, algo que tiene que ver con un componente intuito persona del entrevistado. Para eso estoy haciendo la entrevista, para llegar a una profundidad, porque recabar lo que me da un libro quiere decir que o bien no he hecho una buena sistematización de mi marco teórico o desconozco la utilidad del instrumento al cual estoy acudiendo. La entrevista siempre me permite los datos empíricos, ponerle un plus, un condimento. Es un elemento que añade algo más. Si la guía ya me ha dicho qué cosa es el crecimiento económico, yo no le voy a preguntar a fulano de tal, defíname crecimiento económico. Ya la teoría me lo ha dicho. La ha hecho mal, bueno, este no es el momento de parchar. Pero yo quería saber qué opina él. Bueno, si quiero su opinión, le diré, ¿usted cree que en Bolivia hay un crecimiento económico sostenido? ¿Por qué? Entonces, ahí ya puedo decir, no sé, Hugo Dorado, el ex gerente del Banco Central de Bolivia, considera que el crecimiento económico en el país, y ahí ya voy a dar, ¿por qué? ¿Quién ha sido Hugo Dorado? No es un hijo de vecino. Hugo Dorado ha sido gerente, Hugo Dorado ha sido... Hay un currículum por detrás. Por eso se llama actor clave de la investigación. No es cualquier economista, es alguien que sabe mucho más que los demás. Ha tenido una experiencia de corte empírico, ahora académica como coordinador de la maestría de banca. Hay muchos elementos que lo hacen diferente a llamar a cualquier economista, venga, usted me va a responder. No. Es un ente que tiene ciertas cualidades o características. Y las cualidades no siempre tienen que ver con una experiencia muy buena. A veces yo les digo a los cursantes, digamos, en una maestría de Derecho Penal, si te vas a la cárcel, la entrevista de libertad que está cumpliendo una condena de años ahí, no va a ser lo mismo algún cautelado que está con 6 meses de detención preventiva en la cárcel, que en proceso investigativo y sin sentencia, que alguien que ya está viviendo 12 años en el país. Tiene un plus, no es un plus favorable, está por asesinato y su condena es 30 años, pero tiene un plus por encima de la media, porque ya está 12 años ahí y su realidad lo ha empapado de muchos elementos que quien está hace 6 meses en la cárcel no los desconoce aún, ¿no? O quien está 3 meses o lo han detenido recién. Entonces, cuando hablamos del componente de carácter empírico, es más, en algunos casos se puede presentar una pequeña biografía del entrevista, donde yo diré, Alex Morales es, y ahí refiera, por ejemplo, casi como un resumen curricular. Note por qué estoy entrevistando a Alex Morales y no a Juan Pérez. Bien, seguimos. Partes que tiene una entrevista. Esta tiene 3 partes. Una presentación, el cuerpo de la entrevista y el cierre de la misma.
¿Qué es la presentación? La presentación es una suerte de introducción donde nosotros nos aproximamos al entrevistado y nunca vamos a hablar él ni de nosotros, sino del tema. Ahí, por eso la necesidad de que haya dominio para hacer una entrevista, dominio del lenguaje. Porque yo diré, fíjese que en esta investigación estoy estableciendo la relación directa o la correlación entre, y ahí explicaré un poco, es el tema de la entrevista y de manera muy breve, ¿no? No me puedo extender a darle una clase teórica de mi tema porque lo cual que en la encuesta me está regalando su tiempo. Luego vendrá el cuerpo de la entrevista. El cuerpo de la entrevista va a estar formado por preguntas y respuestas. Es fundamental hacer una buena elección. La elección de las preguntas determina la calidad de la entrevista. Las preguntas tienen motivadoras, interesantes, despertar la curiosidad del entrevistado, un diálogo ameno. Ojalá siempre vayan a explotar esa experiencia. Entre las tres formas de llevar adelante las entrevistas, cuando decimos es semiestructurada o abierta, siempre voy a recomendar, y esto les digo por experiencia propia, porque yo además de ser profesora de taller de tesis, una consultora de investigación hace ya 19 años atrás, y hacemos trabajos de campo, entrevistas tanto cualitativas como avestivas, pero es un equipo, no soy solita, ¿no? Pero ¿qué me dice mi experiencia? Es que la entrevista semi-estructurada permite un diálogo, permite enriquecer con anécdotas, permite interactuar en planos que el entrevistador desconocía, de ir, digamos, ahondando en algunas cosas. Inclusive le permite establecer puentes que más podrían serle de utilidad para lo que va a llevar, digamos, a nivel laboral o en su propia investigación. En esta entrevista hay más espontaneidad que las entrevistas muy rígidas. Enseguida vamos a ver esa clasificación. También las preguntas que ser breves, claras y siempre en el margen del respeto. Y luego vendrá el cierre de la entrevista. Este cierre tiene que ser conciso, muy puntual. Es importante que tengamos certeza a la hora de cerrar, decir, ahora aquí, ¿no? Estas certezas, ¿cómo se dan? A ver, cuando hacemos una entrevista, lo ideal es registrar la entrevista en un soporte magnético. Es más, recomiendo no usar un único soporte magnético, sino dos. Magnético, un software, pueden tener su con un pequeño cassette y además el celular con una aplicación para grabar. ¿Y por qué digo dos? Igualito por la experiencia. En una ocasión hemos logrado una entrevista de 1:30 con una gente que no era muy, ese era un trabajo, un grupo de maras y pandillas, un grupo de investigadores sobre maras y pandillas a nivel de Centroamérica, que es lo que se estaba dando como iniciativa aquí a partir de una programa que llevó adelante Naciones Unidas. Y el equipo logró una entrevista con un informante clave que duró 1 hora con 30 minutos. Cuando llegaron no habían grabado nada. Por eso recomiendo desde entonces doble dispositivo, porque que no te da tu software o que has apretado pero nunca dio vueltas el cassette o que solo se tragó la cinta, porque tenemos clásicas, digamos, en una entrevista esas de los comunicadores. Como también hay muchos softwares ahora en el celular que
que nos pueden grabar. A veces utilizo hasta mi WhatsApp cuando tengo la ocasión de hacer esta y lo puedo mandar por WhatsApp, que es bastante flexible en cuanto al peso de la grabación. Me da una conversación larga. O a veces cuando estoy hablando, inclusive digamos, con el vicerrector de la Andina, voy porque no podemos tener una conversación fluida en ese momento y voy grabando algunos. Puede dar caso de que el entrevistado les diga, no, quisiera que no, por favor. Se presenta eso, que hay que acudir a la taquigrafía si uno sabe y si no, tomar los apuntes más rápido posibles. En caso de que se haya omitido la grabación, tenemos que hacer un parafraseo de las respuestas. Damos un resumen de lo hablado. Y le digo, por si me aclara, le he entendido en estos puntos A, B, C, D y F, G. Y ahí termino de manera prudente y me dirá, no, esto quisiera que se aclare que ha sido así o así. Otro elemento es también que podría ser hasta una forma de suelo a la hora de lograr la entrevista, comprometer los resultados de la investigación. O sea, yo le voy a hacer llegar un ejemplar una vez concluida la investigación. Y a cualquier persona eso va a conquistar porque va a ser interesante saber que he podido aportar en un estudio académico científico. Ahora les decía, ¿cómo se clasifican las entrevistas? Pues puede ser dirigida o estructurada, o puede ser no estructurada, pero en medio de esto hay algo que no toda la literatura nos cuenta y que se llama la entrevista semiestructurada. Vamos a ver ambas polarizaciones para entender esta tercera lugar donde se posiciona. La primera, la entrevista estructurada. Esta se presenta cuando el investigador elabora de manera previa una guía de preguntas que van a ser aplicadas a los informantes clave. Esas preguntas están en función a categorías de análisis, lo que le hemos llamado las variables de la cuantitativa. Aquí eran nuestras categorías de análisis o categorías conceptuales y con base en eso hemos desarrollado las preguntas. Pero son unas cosas que no me dejan salirme de la raya. Yo exactamente lo que le quiero preguntar si lo tengo a fulano de tal al frente. Y pueden ser muy válidas cuando el investigador tiene claramente, vamos a suponer que tengo que a un ex viceministro de Economía y Finanzas y quiero preguntar cómo se ha implementado una determinada política. Digo, para esto se ha hecho, ¿en qué tiempo han previsto esto? ¿Qué motivado a llevar ese plan o esa política pública, digamos, o en sus reuniones de gabinete, qué criterios se han contemplado? O sea, ya tengo exactamente lo que me interesa que ese señor me responda. Nada más, ahí acaba. Esas preguntas rigurosas están bien elaboradas, casi como una encuesta, pero que ahora son abiertas. Y ahí me dirá, no, la verdad es que este tipo de críticas las hemos adoptado casi de manera reservada entre el primer mandatario y un grupo muy selecto de gente, y ya me contará por qué. El otro extremo son las preguntas que son casi policiales, se llaman libre o no estructura. Aquí el investigador va a plantear una pregunta que es un gatillo disparador. Es una pregunta alta. La primera, con esa solamente voy a ir. Después voy a establecer un diálogo donde la próxima pregunta surja de la respuesta. ¿Por qué decimos a una pregunta policial? Porque es como cuando hace un policía que quiere investigar el asesinato de alguien y llega y dice, ¿estaba en la escena del crimen? Sí.
Fíjense que hasta ha sido cerrada la primera pregunta. Sí. ¿Qué estaba usted haciendo ahí? Resulta que yo estaba caminando por aquí, vi la joyería y me acerqué porque quería una cadenita de oro. ¿Para qué quería usted una cadenita de oro? Para regalarle a mi enamorada, que cumplimos mes el próximo 13 de noviembre, y quería tener esta atención, y en eso entró el atracador. Cuando entró el atracador, ¿usted ya estaba dentro de la joyería? Sí, estaba dentro de la joyería. ¿En qué parte de la joyería estaba? Al frente del cajero. ¿Por qué estaba frente a la caja si recién elegía la cadenita? Porque de hecho yo he visto en la vitrina, y bueno, de cada respuesta que yo vaya dando, el tipo me hace la siguiente pregunta, porque quiere profundizar. Lo mismo puede pasar en una investigación, digamos, de campo, de una donde yo quiera saber el grado de desnutrición de una familia, no sé, la PAU que está haciendo sobre alimentación de los niños, y ella tiene la ocasión, digamos, de entrevistar a una familia que está en extrema pobreza. Y le pregunta al papá, ¿cuánto gana usted? Y él le dice, gano 600 bolivianos al mes. No administra los 600 bolivianos. En los 600 tengo que pagar el alquiler de mi cuartito. ¿Cuánto es el alquiler de su cuarto? 230 bolivianos, porque tenemos un cuartito que nos han dado así, así. ¿Hace cuánto vive en ese cuartito? Entonces, fíjense, de las respuestas, la Paula va a seguir sacando nuevas preguntas. Quiere profundizar para que al final ese padre de familia le diga cuántas veces al día comen, si ha buscado tal vez otros trabajos, qué necesidades extremas tiene, cómo van las guaguitas, no sé si van a la escuela, etcétera, etcétera, todo lo que ella quiera profundizar. Y en medio de estas dos, amigos, se encuentran las preguntas semiestructuradas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir donde mi informante con una base de preguntas, pero esa base no tiene el rigor de una estructurada, no es a la pregunta, a la respuesta, 4, máximo 5, pero muchas de ellas me permiten un diálogo, me permiten preguntarle, y puedo decir inclusive, a lo mejor esta respuesta usted me la puede dar a alguna anécdota que usted haya tenido. Y con el anécdota pues me recrea más, profundiza, y le digo, no sé, usted por ejemplo como docente de la materia de teoría de juegos, ¿qué experiencias diferentes ha tenido en la maestría de finanzas de la Andina respecto de la maestría de finanzas de la Misael Saracho? Y ahí me va contando y le digo, ¿alguna anécdota que pueda compartirme? Y me dice, sí, en una ocasión. Y fíjense, se hace un diálogo interesante, y esa es la mayor riqueza del documento. Por eso la entrevista semiestructural me permite establecer ya mis categorías de análisis, pero también irme por otro lado a una apertura más interesante en una comunicación motivadora con mi entrevistado. Ahora, consideraciones que se deben contemplar de hacer una entrevista. La primera es que el entrevistador tiene que tener una buena preparación. Mucho que cuando se trata de una encuesta, porque aquí vamos a... Entonces, por favor, tendría que tener una lectura detallada de lo más relevante de nuestro. Y la segunda consideración es que nunca hay que decir ni mostrar nuestra opinión. Aunque estemos en contra, diga el entrevistado, el mostrar una opinión arriesga la posibilidad de que me diga la verdad, ¿no? A lo mejor se bloquea la comunicación porque yo ya he tomado una. Con eso terminamos la técnica de la entrevista. No sé si tienen alguna duda o pregunta sobre el instrumento.
No, ninguno. Fabiola, buenas noches. ¿Cuántas hay algún número determinado de entrevistas que se puede realizar? Muy bien, muy buena pregunta, genial. Fíjense, no es lo mismo una técnica cuanti que una técnica quali. Hace un momento la tesis de este señor Shafi, que es el apellido del señor que tengo su documento revisado. Cuando me dices cuenta, me está diciendo nada si no hay población. Eso automáticamente va pasado por un evaluador. ¿Qué pasa con la entrevista? La técnica cualitativa no tiene un número, pero qué importante. Lo importante es identificar diferentes aristas de los informantes clave. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy haciendo una investigación sobre la maestría de finanzas y gerencia financiera y voy a elegir como entrevista a alguno de los cursantes. Digamos que voy a entrevistar a la persona que no ha tenido ninguna, vamos a suponer que quiero además ver su récord académico y digo alguien que no haya, porque va a ser más objetivo en las respuestas. Si yo quiero dar un criterio de valor de cómo ha sido la maestría en finanzas a partir de la respuesta de la maestría, eso es muy pobre. ¿Por qué? Porque ya no la conforman solamente los cursantes. Tendré que entrevistar a un docente, a un maestrante y a un administrador. Porque a lo mejor el ingeniero Carlos Ramírez, el que nos maneja la plataforma, diga, sí, era interesante, sin embargo, la versión 2021 solo ha tenido el Zoom, porque los profesores no han incorporado materiales a la plataforma y esto ha sido limitante respecto de la próxima versión 22 que ha hecho uso de la plataforma. Desde su mirada nos está dando información que a lo mejor el docente no va a puntualizar o el estudiante se iba a abocar a decir consecuencias del COVID en la formación académica posgradual. Pero el cerrar todas las aristas es en los distintos informantes clave en el tema. Si voy a hablar con el gerente de la carretera de caminos, también hablaré con un usuario de la carretera de caminos. También hablaré con un vendedor que está cerca a la posta de donde se coge. También hablaré, o sea, todos los que esa información puedan decir, sí, vale la pena pagar los 2 pesos cuando toman, porque al ABC le permite lo que nos ha dicho porque el peatón dice sí, porque la carretera ahora está conservada, porque el vendedor dice sí, me genera un ingreso. Entonces, los involucrados, y me estoy inventando tal vez un ejemplo muy OPA, Mario, pero hasta problema psicológico que quiere hablarte. Entonces te dice, tome asiento, sí, ¿en qué le ayudo? Y te cuenta hasta lo que esperabas contarte, enterarte, y que algunas las incorporarás y otras las vas a desestimar. No por eso vas a desvalidar tu ahora, no, en absoluto.
Es más, en lo semiestructurado, al declarar el semiestructurado, se está diciendo es altamente probable que criterios se vayan a profundizar dependiendo de la dinámica del diálogo que se vaya dando. Entonces, quien ya sabe de recojo de información sabe también que una semiestructurada va a ser diferente de una a otra. Súper, gracias, Fabiola. ¿Por qué? Bien, amigos, entonces, para concluir, porque este tema es súper cortito, el análisis de caso tiene poquitas diapositivas. Ay, perdón. Vamos a ver el análisis y este caso. No sé si alguien lo vaya a utilizar, no es muy frecuente en el área de ustedes, pero es importante conocer cómo se da, ¿no? Primero que es una técnica de corte cualitativa, pero generis. ¿Por qué? Porque es una técnica que aglutina otras técnicas, donde a veces inclusive se puede incorporar una cuantitativa. Por eso es que el análisis y estudio de caso puede utilizarse como un comodín en la investigación con enfoque mixto. ¿Qué es el estudio de caso? Pues una herramienta de investigación que podría ser aplicada primero en cualquier área del conocimiento, porque su objetivo fundamental es conocer y comprender las particularidades que se dan para distinguir cómo funcionan las partes y cómo se vinculan con el todo. En el estudio de caso hacemos análisis, y si ustedes se acuerdan, decíamos que analizar era separar las partes del rompecabezas, valorar de manera separada cada uno. Entonces, eso hacemos en un estudio de caso. Como antecedentes podemos decir que ha sido utilizado especialmente en sociales, disciplinas como la psicología, la antropología, el derecho y la sociología han usado esta técnica como la de primera elección. Cuando se habla de primera elección, como la más acertada para su eje disciplinar. Eso no la excluye de que en otras disciplinas, como la economía, la ciencia política y otras tantas, haya podido también incorporarse. Puede llegar a desarrollar una investigación de una situación particular en lugar de hacer una encuesta estadística de manera, digamos, absoluta. De reducir un campo que eventualmente podría ser más amplio hasta lograr un tema que sea fácilmente investigable. Esta técnica ha tenido críticas y esto es importante conocer. De toda técnica siempre será bueno mirar las posibles debilidades de la técnica para no incurrir en esto y más bien apuntar a las potencialidades. La crítica es que algunos autores argumentan que el estudio de caso constituye un campo estrecho, por lo cual sus resultados no podrían ser extrapolados para adaptarse a, digamos, una generalización muy amplia, dado que muestra a veces hallazgos. Entonces, frente a esta crítica, responde el investigador. ¿Qué tendríamos que hacer? No presentar casos que son muy diferentes a lo habitual, a lo que se viene dando de manera permanente en la sociedad. Entonces, si quiero trabajar, por ejemplo, con el turismo, iré viendo que no es una cosa muy sacada de lugar, muy fuera de, no sé, algo tomado de los... pues una propuesta que va lejos de una realidad, ¿no? Por muy abstracta que sea el método, hay que tratar que los casos de estudio que se consideran sean una suerte de el día a día de la población y que tomen que no es más que el ejemplo de lo que se da de manera reiterada. Si estoy hablando de pobreza, no me voy a ir a gente que está comiendo tierra.
me voy a ir a gente que vive con un salario mínimo, que no tiene más, que tiene a veces guaguitas como zampoñita. La pobreza está aquí, ¿no? Y es esto lo que se muestra y que no es una familia, no sé, un extremo como que a veces puede llegar en esas crónicas amarillistas que dicen, pues aquí hay, no sé, 11 hijos, la madre está postrada, tullida en una, el hijito mayor es lustrabotas. No son esos extremos que yo quiera generalizar y decir, esta es la pobreza en Bolivia, ¿no? La pobreza en Bolivia es gente que trabaja salario básico, a veces padres ausentes y solamente mujeres que soportan la economía y se dice cómo, además con trabajos esporádicos. Y esas son las regularidades que el caso tendría que tener para poderlo extrapolar. ¿Cuál es el objetivo del estudio de caso? Pues el objetivo fundamental es conocer y comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan esas partes con relación al todo. ¿Y qué características tiene un estudio de caso? Primero, que la investigación tiene que ser exhaustiva. Por ejemplo, el tema de la toma de notas debe ser meticulosa y sistemática. Ese es un rigor a la hora de hacer el caso. El primer fundamento es tanto el tema como la relevancia del mismo. Luego hay que aislar a un pequeño grupo, un caso individual o una población en particular. ¿Por qué lo aislamos? Porque es con ese grupo con el que vamos a trabajar. ¿Y cuál es la metodología? Con esto terminamos el estudio de caso. ¿Cómo cierro? Lo primero hay que seleccionar y definir un caso. Ojalá ya les digo, no sea una excepción, sino una regla. Luego yo me hago una lista de preguntas. No son preguntas para los infantes. Es una lista de cosas que yo tendría que estudiar del caso. Por ejemplo, si estoy hablando de pobreza, tendría que preguntarme, saber cuál es el nivel de ingreso de esta familia. Tengo que saber en qué gastan, tengo que saber su procedencia, tengo que saber hace cuánto tienen ese ingreso, tengo que saber de todos los ítems de gasto cuál es el más alto. Y tengo que saber, yo tengo que formularme las preguntas, necesito saber para cerrar mi caso, para decir, todo esto tengo que indagar. Ahora, en algunos casos, utilizar entrevista a profundidad. En otro caso, puedo utilizar fotografías. En otro caso, puedo utilizar encuestas, digamos, a personas que tienen casos similares. En otros casos, puedo utilizar un grupo focal. Entonces, tengo que ir localizando la fuente de los datos. Y al final, siempre, al igual que en toda técnica, vendrá de este caso el análisis e interpretación. No hay técnica alguna que no termine con análisis e interpretación de resultados. Eso básicamente cuando se hace análisis y estudio de caso, que de hecho creo que ninguno de ustedes tendría o fuera a incorporar por los temas que han ido mostrando, no que amerite, pero por si acaso es más o menos por ahí donde va. Eso, amigos, el día de mañana continuaríamos con, digamos, la última técnica que vamos a ver, que es el grupo focal. Luego ver la legislación comparada, además de la redacción científica. Con eso habríamos culminado la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Sí, Sergio, adelante. Bueno, yo en mi trabajo estoy estoy haciendo el estudio de varias empresas que dependen del Ministerio de Economía. Bueno, son entidades públicas. De esas podría tomar solamente una de ellas, o sea, ya podría abocarme a que sea, ¿no?, el estudio de un caso. Podría enfocarlo así o tendría que continuar más haciendo el estudio de todas esas entidades.
Sergio, es posible, es una, siempre y cuando los parámetros de esa una puedan ser generalizables. Si lo que tomas es muy recurrente en cuanto al resto de las empresas públicas, sí vale la pena decir es lo mismo, pero qué sé yo, si estoy tomando empresa que tiene alguna, no sé, digamos la empresa de papel, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, creo que estás trabajando con ministerios. Si tienen alguna característica similar entre todos, valdrá la pena que tomes uno y que digas, esto tiene que replicarse. Hazme recuerdo, Sergio, de qué era tu tema, por favor. Es la aplicación, licenciada, del Fondo de Mano Integral en entidades que dependen del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Puedes tomar una sola. No va a haber un cambio sustancial de una a otra. Es un criterio deductivo el que tú estás dando para la investigación. Puedes tomar un estudio en una entidad y eso lograr la generalización. No hay problema. Gracias, licenciada. ¿Alguien más?